invitado de hoy se llama Francisco Lovera, nacionalidad argentino, invirtiendo en Paraguay. Hola Francisco. Hola, ¿cómo estás, Marco? Gracias por la invitación. Francisco, ¿de qué parte de Argentina venís a Paraguay? Del Chaco, de Resistencia. Estamos acá, somos vecinos acá a 280 kilómetros. ¿Te lleva 3 horas o menos de viaje? Sí, son 3 horas. Ahí el tema es la aduana, viste, todo el proceso de migraciones, que ya. Los días de feriado, ahora no tanto, pero puede llegar a demorarte 1 hora como 3 Ya. o 4 horas. ¿Y naciste en Resistencia directo? No, yo nací en el interior del Chaco, en una ciudad que se llama Villa Ángela, que tiene 30.000 habitantes, que es la zona algodonera del Chaco. ¿A qué distancia de Resistencia queda? Mira, la misma distancia que de Resistencia, aquí 280 también. Ah, wow, lejos. Sí, lejos. Entonces no tienen de ahí, no tenían ninguna ciudad grande cerca. ¿O? No, la provincia del Chaco es una provincia cuya capital es Resistencia y después es una provincia joven, Sí. es una de las últimas provincias de la tierra aborigen, digamos, y Ya. se provincializó tarde. ¿En qué época? Y con el gobierno de Perón habrá sido, no soy un especialista en historia, pero Sí, en el 40 y pico. Ah, recién ahí empezó Sí, a poblarse sí. bien. De hecho, hay pueblos en el Chaco que tienen menos de 100 años. O sea, hay pobladores, mi abuela falleció a los 101 años, y de villajes españoles, la mayoría de gente de O sea, España. ¿tus abuelos vinieron de España? Los 4, sí, de España. Inmigraron a la provincia del Chaco directo. Sí. Ya. Mucho inmigrante español, yugoslavo. Ajá. Es un mix de razas el Chaco. Y lo que te decía que la población es joven todavía y hay gente que es la primera generación de los pueblos. Es el caso este. Y crecer en un buen pueblo no es 30.000 habitantes, ya es una ciudad, ponele. Sí, es una ciudad. ¿Y cómo me imagino eso, crecer en ese ámbito? ¿Es muy tranquilo, muy pueblo, o cómo viviste eso? Y uno va cambiando la perspectiva en función de la edad y en función del momento en el que estás viviendo. Porque si yo lo miro a hoy, no me gustaría que mis hijos se críen en un pueblo tan chiquito. Digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve hasta los 12, 13 años. Ya, ¿y ahí tus padres se mudaron? Claro, como Villa Ángela no tiene universidad, Ya. entonces éramos 3 hermanos y bueno, nos fuimos a vivir a Resistencia para que después podamos ir a la facultad y no separarnos. O sea, Resistencia es como el punto ancla para todas esas ciudades alrededor de 2, 3 horas alrededor. 2 o 3 horas alrededor. Todo van hacia Resistencia, Corrientes. Bueno, ahora vos sabés que ya hay universidades que tienen sedes en el interior. Ya. Entonces el chico, porque vos imaginate un chico que quiere estudiar abogacía, tiene que mudarse de su pueblo a Resistencia, lo que implica en términos de costos, de tiempo, el esfuerzo para los padres. Entonces, bueno, ahora hay universidades en muchos de esos pueblos, y nosotros le decimos pueblo. Sí. Pero volviendo a lo que me preguntaste hoy, las infancias son hermosas en los pueblos. Me imagino. Las infancias son hermosas porque se comparte, porque hay mucha libertad, porque hay amistades, hay menos distracciones de cuestiones que hacen a lo superfluo, a las redes, a lo que sea. Ahora, después es el tema, cuando uno ya quiere meterse en la vorágine y en el ritmo de negocios o de trabajo o de estudios, ahí sí la vida de la ciudad es mucho más fructífera. ¿Y por qué se mudaron? ¿Tus padres decidieron mudarse por trabajo o era por vos para que conoces la ciudad? Lo natural es tratar de buscar ciudades que tengan más oportunidades para los chicos. En su momento, pienso yo, porque éramos chicos, mi papá tenía su trabajo en Villa Ángela, pero dijo, bueno, algún día estos chicos se van a ir a estudiar a Resistencia, quiero mantener la familia junta, bueno, mudémonos. Adelantó eso, básicamente. Adelantó 6, 7 años y creo que fue una pegada en algún sentido. Ya. Somos 3 hermanos, bueno, los 3 fuimos a la facultad y bueno, los 3 vivimos en Resistencia, cada uno con su camino distinto. ¿Fue difícil para tus padres mudarse con 3 pequeños hijos a una ciudad más grande? Es como empezar de cero, ¿no?
Sí, pero vos sabés que a mí me parece que yo tratando de entender la historia de mis abuelos y de mis papás y comparar por ahí con charlas que tengo con los chicos más jóvenes, no se pensaba tanto, no se reflexionaba, se hacían Ya, las cosas, se ok. actuaba. Había una intuición de que había que ir para algún lado y vos imaginate, o yo pienso en mis abuelos, si bien en España seguramente la estaban pasando mal, venirse a la Argentina y después de la Argentina irse al Chaco con todas Sí, las restricciones, sin niveles de instrucción que les permitiesen tener valor agregado, sino que era simplemente salir sí, a trabajar y bueno, y han criado hijos, y han hecho cosas, y han hecho ya. también su empresa, su dinero, han Ujú. han tenido familias profesionales. Realmente me parece que fueron generaciones con muchas decisiones a tomar Ya. y duras en ese punto. ¿Y Resistencia cuántos habitantes tenía en esa época? Y Resistencia hoy tiene 800.000 habitantes, una ciudad grande, y habrá tenido menos de la mitad. Ya, Resistencia tiene, porque después se da el proceso, el siguiente proceso que es, así como la gente del interior va a Resistencia, la gente de Resistencia se va a otro lado, se va a Buenos Aires o se va en búsqueda de ciudades como Rosario, ok, Córdoba, algo más grande algo aún. más grande, con más oportunidades. Ese es el proceso Es interesante natural. porque con 800.000 habitantes me imaginaría, Sí. es una ciudad tan importante Sí, que... lo que pasa es que a veces la cantidad de habitantes, la infraestructura, llámese infraestructura edilicia y la infraestructura comercial y económica, no va alineada a la cantidad de habitantes. Entonces vos tenés muchos habitantes, pero no tenés industrias, no tenés negocios, no Ya. tenés fábrica, no tenés procesos productivos que lo sostengan. Cuando no tenés eso, lo que tenés es sobrepoblación que busca otras alternativas. Y Eso es lo que sucede. Asunción es como la primera ciudad más grande entonces, ¿no? En distancia. Es la ciudad más grande en distancia, exactamente. Sí. Es la ciudad Porque la más grande. alternativa, Buenos Aires, que era mucho Buenos más Aires lejos. está a 1000 kilómetros, después está Rosario, que está a 700 kilómetros, que es Sí. creo que la ciudad más importante de la Argentina por el tema portuario. Ajá. Rosario tiene el complejo portuario más grande del mundo. ¿En Argentina es serio? sí, sí, Ah, mira. sí, es muy importante Ajá. Rosario a nivel mundial. Y de hecho, debe haber, mira, yo te digo, debe haber más chaqueños viviendo en Rosario que en el Chaco. Pero es 700 kilómetros. Es porque dentro Sí. del país es más fácil, porque normalmente Paraguay, Asunción, Sí, con todo el régimen tributario que tiene Paraguay sí. y tan fácil migrar y Sí. tener la cédula paraguaya, me sorprende que no hay aún mucho más personas migrando a Paraguay. Mira, creo que el proceso migratorio fue al revés en mucho tiempo. O sea, hay muchos paraguayos que Allá. fueron a la Argentina y muchos viven en la zona nuestra. La aparición de Paraguay como dentro del mapa de posibilidades de inversión es más bien reciente, Marcos. O sea, te diría yo que en el sur de la Argentina ni siquiera está todavía. Si vos le preguntás a alguien de Buenos Aires si Paraguay es un lugar de alternativa para invertir, todavía no está como posicionado. Ahora, para el norte, lo que es Chaco, Corrientes, Formosa, Sí. Misiones, sí hace 7, 8, 9 años que apareció en el radar Paraguay como una alternativa de inversión y de trabajo, obviamente. Pero es algo, me parece a mí, relativamente nuevo. ¿Y vos viniste con tus padres ya menor de edad, como visitando Asunción frecuentemente o nunca? No. Yo vine con mis papás alguna vez por paseo, Sí, porque para los argentinos Paraguay era el lugar donde vos venías a comprar alguna cosa barata. sí, Solamente eso. No nos gustaba mucho porque la verdad que el nivel de desarrollo que tenía Paraguay, estamos hablando 25 años atrás a hoy, es 180 grados de diferencia. Entonces era venir a comprar, me acuerdo, venía y comprabas útiles escolares o comprabas las cubiertas para el auto Sí. o alguna cosa novedosa, porque Paraguay siempre fue abierta su economía, entonces encontrabas cosas que la Argentina No nunca tenías. tenía por un Ujú, proceso ujú. de una economía que siempre fue cerrada, entonces veníamos en esa cuestión. Ya trabajando, yo tengo una empresa que se llama Warbel, que vendemos bandas transportadoras, ¿viste? Las bandas de los aeropuertos, Sí. proveemos a todos los aeropuertos de Argentina, de Brasil. ¿Eso empezaste tú o tus padres? Eso empezó mi papá, Ya, eso empezó mi papá. ok. Y entonces ahí sí empecé a venir a Paraguay por ese tema, En Resistencia. en Resistencia. Ok.
Eso es algo que no sería lo primero que me cruza en No. mi mente si digo, ¿eso qué voy a hacer? ¿Voy a hacer banda de transporte del Sí, aeropuerto? es loco, sí, sí. ¿Cómo surgió eso? Mira, aparece una alternativa. Mi papá con su socio eran personas que estaban siempre buscando alternativas de negocio. Uno de ellos le dice para ir a Alemania, porque tiene un amigo en Alemania, y el amigo los contacta con la gente de Continental. Continental es la gente De de... neumático y Exactamente. químico. Y Sí. que es el mayor proveedor del mundo de bandas transportadoras para Ya. aeropuertos, para... Bueno, hoy el proceso industrial se usa bandas transportadoras para todo, la industria alimenticia, la industria minera. Sí. Y bueno, y consiguen la representación de Continental para la Argentina. Ah, ok. Y éramos chaqueños, donde nos instalamos en el Chaco. Ah, para todo, no solo para esa área. Para toda la Argentina. Hoy tenemos la representación para toda Latinoamérica. Ya. De Continental y después unas empresas que son italianas, que se llama Chiorino, todo lo que sea caucho. Sí. Para que tengan una idea, ¿viste? Desde el caminador donde vos corres hasta las bandas que lleva que es un Mercado Libre para transportar cajas de un lado Sí. al otro, hasta toda la industria minera en la Argentina. La industria minera es una industria muy importante y bueno, acá en Paraguay también tenemos clientes, así que bueno, ahí empecé yo a conocer un poco más Paraguay desde el punto de vista productivo. Y eso es algo como maquilando, porque me imagino los productos vienen de afuera, ¿no? Sí. ¿Y asamblean o qué hacen ahí? Sí, se compran a veces como si fuera un rollo de tela, es una Sí. bobina gigante de caucho, de rollo de Ya. caucho. Y lo que se hace, nosotros hacemos la ingeniería, el cálculo, se cortan las bandas y se la coloca, y se hace el mantenimiento. Y después la banda tiene detalles. Puede tener desde un chip adentro que va midiendo la cantidad de vueltas que da, Ya. hasta un borde protegido para que la mercadería no se escape de ciertos lugares. Bueno, como todo, viste, es un mundo. Vos abrís una ventana y decís, no sé, motocicleta, abrís la ventana y adentro hay un universo de cosas. Bueno, es lo mismo con las bandas. ¿Y eso no sería algo predestinado para producir en Paraguay, considerando los tasas impositivos y mano de obra? Sí, sí, yo estoy analizando eso. Estoy analizando Para eso. maquillar en Sí, Paraguay. Sí. No, pero además, no solamente por el tema del costo de mano de obra, que no es lo más importante, sino la Argentina tuvo y probablemente siga teniendo inestabilidad en las reglas de juego, en términos de que hoy podés importar, mañana no podés importar, pasado tenés un cupo. Eso no ocurre acá. Y eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, nosotros estamos evaluando la posibilidad ya con bastante fuerza de instalarnos acá y hacer la importación de la mercadería a Paraguay y desde Paraguay distribuir. ¿Cuántas personas trabajan ahí? 120. Ah, una empresa importante Sí. de tamaño. Sí, nosotros tenemos oficinas también en Curitiba, Ah, ok. en Recife, que está al norte, y en San Pablo, hace 20 años. Ah, literalmente desde Resistencia Sí, sí. proveen el continente completo. Sí. Ok, Sí. ya. Y eso, porque tú lo asumiste de tu papá, básicamente, este Sí. negocio, y ahora está todo Sí. 100% contigo. Sí, mi papá falleció joven, falleció a los 59 años, y bueno, me quedé a cargo yo. Ahora tengo 4 hijos, hay 2 que ya están trabajando conmigo. Ok, También estudiaron lo mismo que yo, somos economistas, así que tratan de colaborar desde los números. Las 2 nenas todavía no trabajan, creo que se van a dedicar a otra cosa, y bueno, eso a mí me da mucha fuerza como para dejarlos a ellos en el día a día y yo poder salir a buscar otras actividades, digamos, ¿no? Y a de hecho, buscar en Paraguay a lo buscar que en se Paraguay. hace. No, pero además a mí me gusta mucho Paraguay, siempre me gustó. ¿Cuándo empezaste a venir más frecuentemente con esa mirada empresarial aquí? Y ya hace bastante, yo diría 10 años, un poquito más, Ya. que empezamos a venir. Nosotros también proveemos de algunos repuestos a lo que es la industria algodonera, lo que es el Chaco paraguayo, en Filadelfia, donde Sí. está la gente que tiene desmotadora Sí. de algodón. También proveemos repuestos para ellos desde Argentina, Sí. por ahora de Argentina. Y hace unos años conocí una persona que
que me vendió unas habitaciones de hotel y bueno, me metí como inversor de esto acá en Asunción y me entusiasmó, ya me puse de socio Sí. y ahora me considero casi hotelero. Estoy metido mucho en el mundo de la hotelería, así que estoy Sí. invirtiendo en eso. Sí. Y en este caso, ¿vos venís ahora una vez al mes o Sí. más veces a Paraguay? Sí, vengo una vez por mes seguro. ¿Y qué estás viendo hoy? Porque lo viste la transición de Sí. los de la última década, básicamente, Sí, sí. o más, ¿no? ¿Cómo Sí. lo percibiste todo eso? Mirá, me parece que Paraguay está... Una cosa es lo que uno ve viniendo una vez por mes y otra quizás lo que viva la gente que vive acá. Porque por ahí yo puedo Sí. decir cosas que son inadecuadas y alguien me dice, no, la verdad que yo estoy igual que antes, mi vida económica no mejoró nada, gano poco. Lo que se ve desde afuera cuando uno viene es una economía sumamente pujante, con grandes cambios, con edificios que aparecen todo el tiempo, con los negocios llenos, con bares, con gastronomía, con hotelería. Yo la verdad me parece que y comparado con la zona nuestra, comparado con Resistencia, con Corrientes, con la que yo vivo, me parece que el crecimiento es notorio, es muy notorio, por lo menos lo que se ve en la superficie. ¿Es similar en términos de desarrollo, las ciudades? No. Asunción está creciendo a un ritmo, te diría, 3 veces lo que está creciendo Ya. la Argentina. Ujú. Y las razones son bastante obvias para mí. Argentina hace bastante tiempo que yo siempre digo que quien está en el negocio empresarial en la Argentina como que está subido a un carrito en una montaña rusa. Y esa montaña rusa va a toda velocidad y vos no sabés si lo que está sucediendo es una subida, una bajada o qué pasa dentro de poco, no sabés. Y es así. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo precavido a eso. Entonces podés planificar muy poco, podés invertir en largo plazo y muy poco, podés saber qué viene dentro de 6 meses, muy poco. En Paraguay sí, en Paraguay sí. De hecho no hay grandes cambios, hoy no sé, puede haber un problema con el intendente, pero no, las reglas de juego están claras, Ya. no cambian y la base impositiva es la misma. Argentina en los últimos tiempos han tenido, no sé, 20 o 30 apariciones de impuestos transitorios que se transformaron en permanentes. Cambios por 2 meses que terminaron siendo 10 años. Entonces, eso realmente es una ventaja que tiene Paraguay, por lo menos con respecto a la inversión en Argentina hoy. Entonces, escuchándote, suena como el argentino perdió un poco la fe en su país por las últimas décadas y ahora que hay Milei, que hay otra vez ese optimismo de muchos sectores, Sí. ¿no lo crees eventualmente? ¿Que dura? Yo creo que si Milei puede sortear toda la presión política que hace el peronismo para evitar que volvamos a ser una economía de mercado, la Argentina tiene muchísimo futuro. Pero esa es una batalla política que se va a dilucidar este año que hay elecciones en la Argentina. Ya. Porque la Argentina tiene una característica que es de una economía o una política pendular. O sea, vos te vas de la izquierda a la derecha con una velocidad en 2 años, en 3 años. No hay nada en el medio. Cuando la Argentina encontró un camino que era en el medio, por ejemplo Macri, resultó ser un fracaso. Ujú. Entonces, ¿qué puede pasar? Depende de la política. Yo pienso y soy un creyente que las políticas de Milei son las que deberían llevarse adelante. Ya. Ahora, lo tiene que creer en la democracia el 50%. Y son aún, porque los últimos años siempre se notaban muchos argentinos viniendo a Paraguay, invertir o también tratando de salir un poco de su país. ¿Se frenó eso? Sí, ¿O lo se ves frenó. como, y desde tu provincia del norte del Chaco argentino, conoces muchas personas, otros empresarios que vienen aquí Sí. o muchos que no quieren venir? No, mira, yo creo que la mayor parte de la inversión inmobiliaria extranjera que apareció en Asunción en los últimos tiempos es de la zona mía, De es del Argentina. Chaco. Del Chaco. Del Chaco, Ya. Corrientes, sí. Te diría, no tengo, como dicen, no tengo
datos, pero tampoco dudas de que es de esa zona. Ya. Pero porque Argentina estaba atravesando un momento muy particular que era lo que nosotros llamamos el cepo. O sea, la gente no podía comprar dólares, tenía su plata guardada en la caja de seguridad, en la casa. Había la inversión inmobiliaria en la Argentina era con muy baja rentabilidad porque había una ley que le prohibía al locador poner la tarifa que quería. Ya. Entonces ese dinero, el dinero siempre busca escapar, en el buen sentido, en búsqueda de rentabilidad. Lo más cerca, lo más obvio, lo más accesible fue Asunción. Y eso apareció, eso funcionó. Yo en un asado con amigos, de 10, 3, 4 tienen algún departamento acá. Ah, wow. Es impresionante. Okay. Ahora, ese dinero ya se gastó. Ya está, ya vino, quedó. Okay. Ahora, el resto del flujo, y bueno, van a tener que aparecer productos distintos para atentar a que siga viniendo dinero, sobre todo en el rubro inmobiliario. Sabes que siempre me sorprendió que las personas del norte del Chaco argentino todo ingresan al Paraguay por Nueva Asunción, Sí. incluso antes que se abrió el nuevo puente. Sí. Y me llamó la atención que muy pocos argentinos invirtieron en esa zona. Pero ellos pasaron siempre por ahí y pasan siempre por ahí, son lo que más, eventualmente incluso más tienen contacto ahí con esa área que muchos paraguayos en el otro lado. ¿A qué se debe eso? Al desconocimiento. ¿Decís? Sí, sí, absolutamente. Nadie sabe, o nadie, soy un exagerado, Sí. gran porcentaje de la gente no sabe que existe Nueva Asunción. Ya. No lo sabe. Lo pasan por la ruta. Pasan, miran, ven que hay un desarrollo inmobiliario, lo consideran que es como algo del paraguayo, pero no sabe que se vende eso. No saben qué pueden hacer, no saben qué viene ahí, no lo saben. Yo te aseguro que si lo supiesen, habría muchos inversores. Ya. Pero no lo saben, te aseguro que no lo saben. Entonces faltaría una campaña o algunos... Mirá, yo que vengo mucho, Sí. hace poco, hace un año, me enteré de que eso era un municipio. Ah, ok. No lo sabía. Ya. Yo pensé que llamaban Nueva Asunción como decirte, no sé, que era un nombre puesto, Así un nombre así del barrio. como decirte, claro, las afueras. No sabía, y vengo mucho. O sea que me parece que falta difundir eso. No sé quién lo tiene que hacer, Sí. pero me parece que va a ser muy tentador para gente que puede inclusive de Argentina ir a... Porque es como vivir casi en la Argentina, si te vas a vivir ahí. Exacto, exacto. Con todas las ventajas que tiene de este lado de Asunción. Me parece un lugar espectacular a mí. Sí. Porque Clorinda también crece mucho, ¿no? Clorinda, bueno, Formosa. Toda la zona de Corrientes también. Pero como vos decís, la gente pasa por ahí casi mirando el puente, pero sin mirar a los costados. Ahora apareció, viste, hay carteles, estación de servicio. Sí. Empezaste a ver un poquito de... Llama más la atención. Llama más la atención. Pero a mí me parece que falta que Nueva Asunción se venda hacia afuera como una oportunidad de invertir. Pero es una opinión de alguien que no soy especialista. Perfecto. Los argentinos del Chaco del Norte, porque yo solamente escucho el acento y la forma de hablar, es muy distinto que, por ejemplo, el clásico argentino de Buenos Aires. Tiene diferencias culturales dentro del país, ¿no? Que son... Muchísimas. Y es un país muy grande, es un país de 50 millones de habitantes, es un país con total asimetría en el desarrollo económico, entonces tiene zonas muy ricas y zonas muy pobres, y eso deriva en costumbres distintas, en forma de ver el país de manera distinta. Entonces sí, claro que hay cosas muy distintas, lo que es el porteño, que está en Buenos Aires, el chaqueño, que está en el norte, o el del sur. El del sur es una persona muy distinta, que vive en un ambiente con frío, con nieve, que por ahí vive el turismo. Son distintos países dentro del mismo país. ¿Y el chaqueño es más similar al paraguayo o cómo lo clasifica? ¿Cuáles son las diferencias principales? Para mí es muy parecido, muy parecido. ¿Sí? Sí, es muy parecido el chaqueño. Y que de hecho el Chaco y Paraguay en la historia era el mismo territorio. Era el mismo territorio. Después de la guerra, la Triple Alianza, me parece que la Argentina ahí robó un pedazo de territorio, pero era todo lo mismo. Y la idiosincrasia, la cultura,
el correntino, la música, la forma de vestir, el idioma, el guaraní, Es similar. es muy parecido. Y para vos, si venís ahora a Paraguay haciendo negocios Sí. acá, ¿es muy similar como haciéndolo en Argentina? ¿O qué son las particularidades que decís a otro paisano tuyo si viene, mira, acá tenés cuidado, o eso es distinto? ¿Cómo lo alertás o qué te llamó atención? No, a mí me parece que la gente acá, por lo menos de vuelta, siempre la visión es la que te toca a vos, dada las relaciones que a vos te tocan, la que yo Sí. vivo. Me parece que hay mucha predisposición para hacer cosas acá. Ya. Hay mucha predisposición para hacer negocios, para encontrar soluciones a los problemas, para trabajar y como una energía en pos de hacer cosas que a mí me llama la atención comparado con mi zona. A mí me parece que Asunción se parece más a Buenos Aires desde ese punto de vista que a mi zona. Hay una energía de negocios, de hacer, de emprendedores, que en mi zona no hay. ¿Es más flexible, decís Mucho aquí? más flexible. Ya, es muy cuadrado en Sí, resistencia. sí, ¿Es sí. así o no? ¿Es así o no? Acá Ya. no, me parece que... Bueno, pero tiene que ver con que es una ciudad grande, una ciudad, no sé cuántos habitantes tiene Asunción, pero 2 millones, 2 más o millones, menos con bueno. el tono, o un poco más, Bueno, depende bueno. cómo uno lo cuenta, pero Paraguay tiene 6 millones, ¿no? y es la gran pregunta. Nadie Entre sabe. 6 y 7 millones hay una variación Sí, del sí, sí. censo que no es muy claro, pero en ese tono. Sí, 6 sí. millones y 2 millones y medio deben vivir acá, o lo que es Asunción o Gran Sí. Asunción. Pero sí, yo creo que sí, veo eso, veo energía. Por ejemplo, la actividad bancaria. Veo que, no sé, una tontería, digo, los bancos en Argentina a las 11 de la mañana cierran. Sábado y domingo no trabajan. Cierran a las 11 de la Cierran. mañana, todos Atención los al público, días. Todos los días. Ah, no sabía Bueno, eso. es una pavada, pero Sí, vos vas acá, te vas al banco a cualquier... sí. Yo hice cuenta en un banco, que no voy a decir, pero me pareció espectacular. Vos vas, te dan un café súper moderno, No trabajas existe todo el eso. tiempo. No existe, Ya. no existe. No sé cómo es, que supongo que debe ser igual que en la Argentina, todo el tema de la burocracia gubernamental, lo que tiene que ver con trámites municipales, el vínculo de la empresa con la política. Esa parte desconozco, pero me imagino que no debe haber muchas diferencias en lo que es Argentina con Paraguay, ¿no? A mí me sorprendió siempre, porque conociendo de Europa, eso, por ejemplo, Suiza y Alemania y otro, muchas veces las personas viven en el país donde hay menos impuestos y Sí. trabajan en el otro enfrente para Sí. optimizar. Pero acá nunca vi muchos argentinos viviendo, por ejemplo, cerca de la frontera, por ejemplo, Sí. en la zona de Nanagua, Nueva Asunción, Sí. pero trabajan en el otro lado y van todos los días ida y vuelta. Eso no existe mucho aquí. Lo que pasa es que el argentino joven, el joven tiene una tendencia más a ser nómade. Puede irse, pero el argentino tradicional va a nacer y va a trabajar en el mismo lugar. Ya, Por más que le diga que va a pagar menos impuestos, no importa. no importa. No es puedo usar el término aventurero, de ir a vivir a otro lado. Es muy difícil que se mude. Ya. Muy difícil. Pero sí los chicos jóvenes ahora sí, es como que sienten que pueden trabajar y vivir en cualquier lado, que no están atados absolutamente a nada. Y es verdad. Y el europeo, por un tema de evolución, entendió eso mucho tiempo antes. Entonces por eso vos encontrás alemanes viviendo acá, o suizos, o no importa dónde. Van buscando dónde mejor vivir. No están atados a donde nacieron. ¿Cómo caracterizas la corrupción aquí comparando con el Chaco? La La producción. corrupción, ¿es muy similar o lo sentís que acá es más o menos corrupto comparando con la zona donde estás, No, en el día a día? A ver, yo no conozco acá. Lo único que sé es que cuando vos hablas con alguien, acá en Paraguay te dicen, no, son todos corruptos. Ese es el concepto que tiene todo el mundo. preconcepto, Es sí, el prejuicio, sí. En Argentina dicen lo mismo, pero sí sé que es verdad. Lo vivís así. Exactamente. Ya, En los últimos tiempos no tanto, sí. porque ¿cómo es el tema? La política, por naturaleza, puede facilitar la corrupción. Ahora, mientras la política tenga más intervención en más cantidad de cosas, es mucho más probable la corrupción que cuando la política interviene poco. O sea, si yo para
para habilitar el negocio necesito un permiso, si para vender necesito un permiso, si para transportar mercadería necesito un permiso, si para importar necesito un permiso, si para exportar necesito un permiso, si para comprar dólares, bueno, son 6 puntos. ¿Es más burocrático que aquí? ¿Mucho más? Mucho más. Ahora no, con mi ley se desburocratizó muchísimo, muchísimo. Pero nosotros estábamos en un régimen casi soviético con el gobierno anterior. Y lo digo porque así fue. Tenías un cupo para importar, un cupo de dólares para comprar, un cupo de dinero para mover, una tarifa de precios impresionante. Hoy no. Por eso me parece que ese es un modelo que estaría bueno que la Argentina lo sostenga, porque es el camino a seguir. Definitivamente es lo que hacen los países que crecen. Amén de que la corrupción. Suponte que la corrupción sea la misma acá y allá, pero si tenés una economía abierta, si tenés una economía desregulada, si tenés posibilidad de que todo el mundo venga a invertir, si tenés que todo el mundo pueda competir, ya la influencia de la corrupción en los negocios, el impacto va a ser más chico. Y ahora vamos a tener, según escuché, otro puente más en la zona de Pilao, ¿no? Sí. Que cruza Paraguay y también, entiendo, en el lado argentino se duplica la ruta que va de la frontera bajando a Resistencia. Entonces cada vez más interconecta, ¿no? Con Paraguay, el Chaco del Norte. ¿Cómo lo ves eso hacia el futuro? Porque me imagino hoy venís ya y te ahorras 1 hora de viaje prácticamente ya solamente por el puente nuevo. ¿Cómo lo ves eso? Todo lo que sea infraestructura baja los costos. Baja los costos de transporte. Al bajar el costo de transporte impacta en la productividad, impacta en el precio final, impacta en la posibilidad de inversión y en el empleo. Porque en definitiva lo que uno aspira es que la gente viva mejor. Para que la gente viva mejor y pueda ser un consumidor más eficaz y consumir más cosas, hace falta que la economía crezca. Y la economía crece con infraestructura, crece con reglas claras, así que todo eso suma, absolutamente suma. ¿Y Resistencia busca el paraguayo como turista o como visitante? ¿Qué ofrecen allá? Nada. Nada. O sea, no es en el enfoque que quieren que vienen. Porque acá siempre se escucha... El argentino viene mucho a Asunción. Eso, nosotros queremos eso que vienen. Ustedes no quieren la viceversa. No, del querer al poder y al hacer hay una brecha enorme. Sí. Porque ¿qué te ofrece Paraguay, Asunción? Infraestructura. Porque no tiene una belleza que diga, bueno, tengo una montaña, tengo el mar, tengo el río. Por más que me discute si anda San Bernardino. Pero la verdad... Está bueno, pero no es gran cosa tampoco. Lo que te ofrece es el shopping, el cine, los restaurantes, los buenos hoteles. Entonces, ese turismo de 2 o 3 días, de decir, bueno, salgo un fin de semana largo, para el que está en aquella zona es una alternativa muy buena y funciona. Yo no sé cuánto dinero le aporta el turismo a Asunción, pero yo me imagino que debe ser importante. ¿No? Sí, yo también creo. Sí. ¿Y hay muchos paraguayos que van a trabajar a Resistencia ahora o no tanto? Hay bastante, hay bastante. El concepto que tiene el argentino del paraguayo es que es laborioso. Siempre fue así. No me pregunte si es verdad o no, pero el paraguayo que trabaja siempre trabaja bien, es disciplinado y laborioso. Así que hay muchos paraguayos trabajando allá. Y a tus con su familia. A tus paisanos que ahora vienen aquí, que todavía no están invirtiendo, ¿dónde, en qué área o en qué parte del país invertirías hoy? ¿Qué le decís a dónde vayan a tal lugar o hagan tal cosa? ¿Eso falta? Sí, yo creo que todo lo que es la ruta, la bioceánica, todo lo que llamamos el Chaco paraguayo, me parece que hay un montón de oportunidades ahí de instalar fábricas o hacer maquila o instalarse en esa zona. En la zona de Asunción me parece que el desarrollo de la hospitalidad o de hotelería o de inversión inmobiliaria de ese tipo, creo que todavía hay muchas cosas para hacer. No sé si en el tema de inmobiliario tradicional, porque una de las cosas que yo escucho en las mesas informales es que hay mucha gente que compró buscando una rentabilidad inmobiliaria y hoy no la está encontrando. ¿Por qué? Y otra cosa, le está costando salirse también. O sea, como hay tanta oferta, entonces una persona compró un departamento, pagó en su momento un poquito caro,
porque estaba más apurado por sacar su dinero que analizar la inversión, Sí. y hoy se encuentra con una inversión que ya no es tan rentable como lo esperado. Entonces, la oferta de ese tipo de inversiones tiene que ser una oferta que tenga algún diferencial, que tenga algo distinto, ¿no es cierto? Ya sea de rentabilidad, de gestión o de mercado secundario, pero bueno, me parece que hay una oportunidad todavía para desarrollo, como también en la Argentina hay una posibilidad de desarrollo inmobiliario, pese que hoy el costo de construcción en la Argentina debe ser 3 veces el de Paraguay. ¿Tanto? Sí, sí. Wow. Hoy el costo del metro cuadrado, no sé bien acá, pero está en $1.600 el metro cuadrado de construcción en la Argentina. Sí. Hoy es más barato en la Argentina comprar un inmueble que De hacerlo. construirlo. Sí. Eso en algún momento el mercado lo va a corregir, ¿no? Por oferta, por demanda, pero lo va a corregir. Pero hoy es así. Acá en Paraguay tengo entendido que es bastante menos el costo. Sí. Y Sí, eso, sí. eso es muy importante en el desarrollo inmobiliario. Para tu fábrica que mencionaste, ¿lo harías sobre la bioceánica? Sí, ¿O ahí. ahí pondrías? Me imagino ahí, sí. Para tener las vías de... Sí, Ya, y muy se están interesante. desarrollando parques industriales ahí, muy Sí. interesantes. Entonces, el parque industrial, la ventaja que tiene es que vos te instalás y se genera un ecosistema. Entonces vos compartís o el flete o el internet o experiencias. Me parece que ese es un muy buen lugar para instalarse. ¿Cómo cuantificas eso en el ahorro de costo de transporte, por ejemplo, para tu producto? ¿Es algo muy significativo? Y yo calculo un 10, un 12% de diferencial de costo. ¿De transporte o en de general? transporte. Sí. Ah, es mucho, Sí. Entonces en base de eso ya justifica Sí. la fábrica La en fábrica. esa zona. Sí. Entonces deberían existir muchos otros Sí, yo creo que rubros sí. de industria que van... Sí. Pero de vuelta, no se invierte en lo que no se conoce. Y no se conoce lo que no se difunde. Entonces me parece a mí que ahí falta un poco de información de no sé quién la tiene que dar esa información. Sí. Pero esas son oportunidades que hay que empujarlas. Seguramente la van a empujar quienes están haciendo ese desarrollo, que van a necesitar inversores, pero me parece que es una oportunidad. De hecho, no se trata solamente de argentinos. Hoy la inversión está muy globalizada. Yo siempre digo que sobra plata. Va a parecer odioso lo que digo, pero plata sobra. Hay plata por todos lados. Lo que faltan son proyectos, cosas, dónde poner la plata. Entonces, ahí hay que difundir, mostrar la oportunidad. Y cuando mostrar la oportunidad, me refiero a mostrar la puerta de entrada y la de salida. Vos le decís, acá podés venir, invertir, y si te querés ir, nadie te va a trabar. Salís, revendés. Si vos mostrás la puerta de entrada y salida, hay un montón de oportunidades, porque dinero, de vuelta, puede parecer odioso porque a veces falta, entiendo, a nivel global entiendo lo que decís, no es un problema sí. la falta de plata. ¿Y la mano de obra calificada? ¿Lo Yo no sé, encontrás aquí? en la Argentina hay un problema con eso. También. También hay poca mano de obra calificada, y después el problema que hay es que la gente joven, nosotros nos pasa en la empresa, contratás gente joven, ingeniera, capacitada, y al poco tiempo o se aburren o no quieren trabajar más, o dicen, no, me voy a hacer un año de experiencia al Tíbet, qué sé yo, bueno, y... ¿Cómo son los salarios comparando? ¿Cuánto, por ejemplo, gana una persona hoy en el Chaco del Norte, en Argentina, comparando con aquí? ¿Es muy similar? Es parecido. Me parece que los salarios están en dólares todavía más altos en Argentina que acá. Ya. No sé, un operario en la fábrica debe estar cobrando $1.200 por mes. Ok. Más las cargas sociales, que en Argentina tenés que multiplicar por 2. Ya. ¿No? No, entonces es bastante más que aquí, me imagino. Sí. Después no sé yo a nivel gerencial o qué sé yo. Viste que hay como islas, no sé, el sistema financiero por ahí tiene como salarios diferentes, o alguna industria, por ejemplo la industria minera en la Argentina es una industria donde los salarios rondan los $4 o $5.000, es otro mundo. Ya. Otro mundo. Pero en ese contexto, ¿qué te frena o qué te hace dudar o pensar todavía si migras la fábrica aquí? ¿Es por la seguridad jurídica o Sí. No, la idea no es migrar la fábrica, sino es poner otra fábrica. Claro, pero algo te hizo dudar que todavía no existe eso. Sí. Porque hay ahorro en salario, ahorro en transporte, Sí. mejores impuestos.
Bueno, ¿Dónde está la duda? O sea, no, a veces es el paso a dar, solamente son cosas que vos es sabés. un poco el miedo del Sí, nuevo país, del definitivamente, desconocimiento del sistema jurídico, o dónde desconfías Bueno, del en Paraguay. este caso te voy a contar una infidencia, no me pongo de acuerdo con mi socio nada más, pero ya lo estoy Ah, convenciendo. ok. Es inminente, ya está. Sí, Ya está. No, y después tenés que tener el claro. capital para llevar adelante la obra, tenés que hacer los galpones, tenés Sí. que contratar. Bueno, la constitución de la sociedad acá también es bastante fácil, sencillo. Si necesitas la residencia, también la haces rápido. Bueno, yo ahora tengo mi documento paraguayo para poder ser director de la empresa. Con todos esos pasos los dimos. Así que a veces están todos los números arriba de la mesa, pero la decisión demora. Es simplemente parte de lo humano, ¿no? Tomar decisiones no es tan fácil. ¿Y tienes así un caso, ejemplo, algún amigo, algo que hizo algo similar donde le fue bien haciendo eso? Sí, tengo varios. ¿Y cómo es la experiencia? Lo que pasa es que, de vuelta, yo relativizo las experiencias porque no todo el mundo te cuenta los problemas. Claro. ¿Entendés? Pues nadie te dice, o poca gente te dice la verdad, le erré. La verdad que tomé la peor decisión de mi vida, la verdad que porque es como decirte, soy un poco tonto. Y nadie quiere decir eso. Es un problema, porque si fuéramos todos más francos, sería un proceso de aprendizaje mucho más rápido. Entonces, cuando vos le preguntas a alguien, ¿y cómo te fue? No, la verdad que me fue bien, te cuentan los pros. Pero yo me imagino, por lógica o por sentido común, que muchísimos problemas. Nosotros en Argentina, yo habré hecho 10 proyectos de cosas distintas y en muchas me fue muy mal. Y no tengo problema en decirlo, me fue mal. ¿Y por qué? Porque el gerente que contraté era muy malo, porque en el Excel cuando armé sobreestimé mi posibilidad de vender y al final no ocurrió eso, sí. O porque subestimé mis costos, un montón de factores. El problema es que muchas veces esa experiencia negativa no te la cuentan. Entonces vos te perdés de esa mitad de la parte. Pero bueno, yo los casos que conozco de gente que vino hace mucho tiempo en distintas cosas, le fue bien, en general le fue bien. Pero le fue bien no por el país solamente, sino porque es gente que también aportó su valor para que le vaya bien. Y de los, Brigitte, mencionaste 10 cosas distintas que hiciste. ¿En cuál te fue mejor? ¿En cuál me fue mejor? Bueno, nosotros tenemos en el Chaco una fábrica que es la única, hay 5 en la Argentina, que es una deslintadora de semilla. ¿Cómo decir que es una deslintadora de semilla? Es ni idea. Semilla entendí. Semilla entendiste. Bueno, cuando se cosecha el algodón, sí. El algodón va una parte para hacer hilo, lo blanco, y la semilla queda. La semilla se puede usar para 3 cosas. Se puede usar para hacer aceite, se puede usar para darle de comer a las vacas, o se la puede resembrar. Sí. Bien, pero para resembrarla hay que limpiarla porque le queda una pelusa y hay que prepararla para volver a sembrar. Se llama deslintado, eso hacemos nosotros. ¿Solamente algodón o...? Solamente algodón. Ah, ¿y hay tanta plantación de algodón en el Chaco? Sí, el Chaco es el primer productor argentino de algodón. Ah, no sabía eso, mira. Qué interesante. Entonces nosotros tomamos la semilla de algodón, un proceso con ácido. Ese ácido le quita la pelusa a la semilla, porque si la semilla tiene pelusa, no germina y no se siembra. ¿Sabe para qué se usa la pelusa del algodón? No. Para hacer billetes. ¿Para hacer billetes? Celulosa, billete. El dólar. Ah, billetes de dólar. Sí. Ok. Todo tiene que ver con todo, pero es una cadena larguísima la del algodón. Bueno, pero la semilla una vez que queda limpia, sirve para sembrarse. Y cuando se siembra la semilla, como está limpita, y se le pone productos químicos, bueno, eso trajimos una fábrica de Grecia antes de la pandemia y ahí me fue muy bien. Y procesan también de Paraguay, me imagino, ¿no? Porque está prohibido. Eso no se permite. No se permite, nos gustaría. Porque algodón en el Chaco, por lo que yo capté, fue también algo que no tan antiguo, que hay mucha producción ahí. Por mucho tiempo creo que casi nada, y ahora están retomando hace unos años produciendo. Pero si en el Chaco argentino eso funciona tan bien, y acá, es el mayor productor, acá también debería... Sí, seguro que sí. ¿Y los costos de las tierras cómo son comparativamente con Paraguay, Chaco, contra Argentina? Parecido. El costo de la tierra tiene que ver con la productividad.
obviamente. Sí, pues tierra muy similar, me imagino, Es tierra ¿no? muy parecida. Sí. Es tierra muy parecida. Sí. Muy parecida. El tema es que la tierra que vale más es la tierra que produce soja. Sí. Vale más, el doble o triple lo que produce algodón, digamos. La zona del Chaco, tenés una parte que es tierra productora de algodón, hay una parte que es productora de vacas, Sí. y esa parte es muy parecida a lo que es el Chaco paraguayo, Sí. muy parecida. Ujú. Y después hay otra parte que es productora de soja. Sí. Esas son hectáreas que valen, no sé, $5.000, Sí. contra 1.200 Sí, sí, sí. de las otras, digamos. Hay mucho argentino que compró tierras acá, En el Chaco. en el Chaco paraguayo. Sí. ¿Hiciste tú? No, ¿Nunca no, consideraste? no. Porque por la cercanía de tener la fábrica de sí, no, pero algodón. nunca. Además son inversiones importantes, muy importantes. Sí. Imagínate comprar 1.000 hectáreas a $1.000. Claro, tiene que ser una escala Es- para esa ser escala rentable es un también. monto. ¿no? Ujú. Y además tenés que comprar la tierra y también tener todo el equipamiento adecuado para producirla. Que sea arado, máquinas, cosechadoras. Es una inversión importante. Entonces, tus inversiones siempre son de alguna manera relacionadas a alguna industria. ¿Te Sí, gusta eso? Me gusta eso. Sí, la primera vez que invierto en algo que no sea industrial es, como te contaba, en el tema de hotelería, Hotelería, sí. que también me gusta, pero siempre a la industria. Pues yo siempre sentí que a lo que más falta en Paraguay es más industrialización. Definitivamente. Mira, la mano de obra la genera la industria. El campo expulsa gente, Ujú. porque al campo si le va bien, expulsa gente porque se tecnifica. O sea, hoy una máquina te produce lo que antes te producía. Y si le va mal, expulsa gente también, porque la gente se va a los pueblos porque no le da. Entonces el campo no genera mano de obra. El comercio lo genera, pero hasta ahí. El gran motor de la creación de empleo en el mundo es la industria. Eso es así. Si no tenés industria, no vas a tener nunca empleo de calidad. Ese es el desafío de las economías en general, ¿no? Ahora, para que haya industria, el industrial, yo puedo poner un negocio que venda helados o zapatos. Y si me va mal, en vez de vender zapatos, vendo, no sé, carteras. Y si me va mal con la cartera, cierro el local y voy a otro. Pero si yo pongo una industria, me tiene que ir bien porque es un proyecto de 15, 20 años. Entonces, el proceso decisorio para decidir poner una industria es un proceso mucho más complejo que requiere una estabilidad en la economía que me permite a mí planificar no a 6 meses, sino a 20 años. Por eso una economía inestable no tiene industria. ¿Cómo surgió eso de tener una planta de esa procesación de semilla de algodón? Curiosidad. ¿Te pensaste en Sí. un momento eso podría faltar Sí. y estudiaste un poco Sí, y encontraste algo Sí, ahí? nosotros sembrábamos algodón Ya. en campos de tercero, alquilábamos. Ajá. Y el proceso ese de que nosotros hacemos por ácido se hacía antes con un proceso mecánico, que era entraba la semilla y con unas sierras iba, bueno, bien rústico. Y bueno, empezamos a pensar, allá no estaba mi papá, empecé a pensar qué se hacía en otros lados y ahí descubrimos que se hacía de esta manera. Y bueno, viajamos, buscamos y trajimos, pusimos y sin mucho análisis, más que vamos para Me adelante. dijiste el algodón paraguayo tiene prohibido irse a Argentina. La semilla. La semilla no La puede. semilla. No, porque tiene controles de bromatología y en Argentina se llama INASE, que es un organismo que controla. Eso va en ambos lados, ¿no? En ambos Entonces lados. también Argentina no puede traer la semilla Sí, aquí, sí. porque es como vaca, como carne. Exactamente. Se caracteriza en esa. Lo que no quiere decir que no ocurra. Sí, pero legalmente, Legalmente no se puede. Ya. No se puede. Entonces, ¿aquí existe una fábrica de ese tipo? Yo ¿O conozco, no pero tenés suficiente? Seguro existe. Después está también las semillas, son de los laboratorios. O sea, los laboratorios, que sea BAF, por ejemplo, Sí. tiene derechos sobre la semilla. Entonces no se puede, Ah, ok. ¿entendés? Ujú. O sea, un productor puede usar su propia semilla, pero no se puede comercializar semilla sin pagar royalties. Ese es otro mundo, otra historia, otra batalla. Por eso está prohibido. Muy interesante. Sí. ¿Y no te antojaría alguna otra industria abrir en Paraguay? No, la verdad que no. La verdad que no está ahora en ningún plan. No. Me gustaría sí traer lo que es la presa de Huárbela acá, lo que yo te decía ahí a los parques Sí, industriales que sí. estuve mirando se están haciendo. También nos gustaría mejorar nuestra posición de comercialización acá en Asunción.
parece que hay mucha industria alimenticia que nosotros proveemos de bandas transportadoras para la industria. Ya. Por ejemplo, nosotros en Argentina somos los proveedores de Arcor o de Mondelez. Mondelez es el que fabrica las galletitas Oreo. Sí. Bueno, todo lo que la industria... Bueno, acá hay muchísimo. Pero aquí frigoríficos. tenés un servicio técnico y No vendedores. tenemos- acá tengo solamente vendedores. Ok. Por eso la idea es traer y tener todo. Muy interesante. Sí. Porque eso es algo que crece. O Sí. sea, con esos caucho, eso me imagino hace décadas se usa la misma técnica, ¿no? No existe nada no, nuevo. no, pero va cambiando mucho porque el material, por ejemplo, hay industrias que requieren que el caucho sea inífugo o que el caucho resista a golpe que sea la industria minera, por ejemplo. O sea, es un mundo, hay muchísimas cosas ahí adentro de eso. También se usa, por ejemplo, la industria cárnica, ¿viste? Los frigoríficos Sí. usan, pero en vez de caucho, de PVC, porque no puede contaminar la carne. Bueno, todo un mundo, como te Y decía. con los clientes paraguayos, Sí. todo es muy similar como Argentina, otros países. Muy parecido. Todo funciona. Todo O sea, funciona. tienes muy buena experiencia con Paraguay. Entonces, Sí, escucha, o te pasaron cosas que decís, No. eso no fue bueno. La verdad que no. La Hasta verdad ahora, que no. muy bien. Fíjate que nosotros nos instalamos en Brasil Sí. hace muchos años y nos costó muchísimo en Brasil meter productos que no nos costó tanto en Paraguay. Porque el brasilero es muy nacionalista. Es más, le cambiamos los colores a la empresa que eran celeste y blanco, los pusimos amarillo y verde. Para combinar con la Sí, bandeja. te juro que fue muy difícil meternos en el mercado brasilero, todavía lo es, porque te consideran un extranjero. Acá no, es mucho más simple. Pero acá venís como un producto alemán-argentino, ¿no? Sí, Entonces allá también. ya tiene un cierto Sí, sello sí. de calidad por Sí, su sí. origen, ¿no? Sí. Bueno, ahora el tema de la calidad, fíjate lo que está pasando es que hoy todos los productos alemanes, por ejemplo yo te decía Continental, Chiorino, que es una fábrica de correas que está en Biella, en Italia, todo se fabrica en China también. Sí. Lo que pasa es que ellos tenés productos chinos y productos chinos con aval alemán. Sí. Entonces te dicen, no, bueno, esto es chino, pero Continental o Chiorino te garantizan. Bueno, vender eso es cada vez más difícil porque los chinos también hacen cosas muy buenas. Sí. Entonces toda esa realidad está cambiando un poco el tema del producto. Nosotros siempre decíamos, tenemos un producto más caro, pero alemán, o italiano, o europeo. Bueno, hoy aparecen productos chinos que también son buenos. Viste, muchas veces los proveedores tienen tipo los dos líneas. Sí. Yo tengo la marca famosa, y después lo tengo la línea más. ¿Vos tenés algo Bueno, así? Ese es un debate. Que nunca quisimos prostituirnos en ese punto, digamos. Pues si yo le digo a un cliente, tenés que comprar esto porque es bueno, te cobro caro, y después de pronto digo, bueno, está bien, ya que no querés, tengo esto, y es como ambiguo el mensaje. Entonces la verdad que no, estamos tratando de mantenernos con los productos estos con los cuales yo tengo ya relación hace muchísimo tiempo, que son los europeos o chinos con garantía europea. Es así. Y como ya representás Continental, Sí. ellos como empresa madre grande, Sí. ¿cómo ven ellos? ¿Paraguay para ellos existe en el mapa o no es un tema? No, Paraguay no. Para el europeo de ese nivel de producción Multinacional grande. es Brasil Sí. y el resto de América. No, México capaz. Por eso, pero para abajo tenés Brasil, Solamente Brasil. Argentina, tienes Colombia, y después puede aparecer Paraguay, puede aparecer Uruguay, no existe obviamente, y ahí está, eso es. Todavía en el mapa no es importante. Gracias, Francisco. por tu Bueno, tiempo. gracias a vos, un placer.